Bienvenidos a este nuevo tutorial acerca del programa Robot Estructural. Les habla el ingeniero Carlos Enrique Villarruel y el día de hoy vamos a ver algunos aspectos importantes respecto de la aplicación de cargas térmicas o diferenciales de temperatura en elementos estructurales. Para ello vamos a ver algunos conceptos fundamentales. Primero debemos diferenciar el incremento de temperatura en el sentido longitudinal de los elementos. Tenemos aquí una barra que está empotrada en un extremo con longitud L y sometemos a un incremento de temperatura que lo vamos a denominar delta T. Al estar sometido el elemento a un incremento en toda su longitud, este va a sufrir una deformación o un estiramiento de su cuerpo, vamos a decir así, en términos de longitud, que lo vamos a denominar delta T o deformación debida a temperatura. Esta dilatación es un fenómeno natural que no causa fuerza al interior del elemento. Esta dilatación por temperatura se calcula con esta expresión, donde alfa es un coeficiente de dilatación térmica del material, L la longitud del elemento y por supuesto el incremento de temperatura al que se somete dicho elemento. Observen que al no existir una restricción en el lado libre del elemento, no aparecerá una fuerza axial, es decir, que la dilatación, al ser un fenómeno totalmente natural de los materiales, no induce fuerza alguna en el sentido axial al elemento. Ahora, ¿qué pasa cuando restringimos esa dilatación? Si aplicamos una restricción y sometemos al mismo incremento de temperatura, entonces en ese elemento aparecerán fuerzas que en este caso las estamos llamando fuerzas F axiales a lo largo de todo el elemento. Esta fuerza axial se calculará con esta expresión, donde delta T, como hemos visto, es la deformación por incremento de temperatura, E el módulo de elasticidad longitudinal, el área de la sección transversal y la longitud del elemento respectivamente. Esto en cuanto a deformación por temperatura en el sentido longitudinal. ¿Y qué ocurre en el sentido transversal? Si volvemos al ejemplo inicial, tenemos una viga, en este caso, empotrada en un extremo y libre en el otro. Vamos a colocar ahora un incremento de temperatura en el sentido transversal, es decir, una temperatura mayor en la parte superior y una temperatura menor en la parte inferior del elemento en toda su longitud. Esta situación hará que la dilatación de las fibras superiores sea mayor que las fibras inferiores, evidentemente. Esto va a provocar un efecto flexionante en el elemento, de tal manera de que el nudo que está libre va a sufrir un desplazamiento que lo estamos llamando delta mayúscula. Esto por el motivo de que no tiene restricción el nudo del extremo. Ese valor de delta se calcula con esta fórmula siempre y cuando nosotros estemos considerando únicamente el efecto flexionante en el desplazamiento del nudo. Debo aclarar que también puede existir el efecto de fuerza axial en estos casos, pero en este en particular solamente estaría ocurriendo el efecto flexionante, de manera que el nudo tiene un desplazamiento vertical. En este caso, para el cálculo de ese desplazamiento tenemos igualmente el coeficiente de dilatación térmica, las temperaturas tanto positivas como negativas, dependiendo del sentido de los momentos flectores o del signo de los momentos flectores. H es la altura o la separación entre la fibra superior y la fibra inferior de la viga, y A' sub m es el área del diagrama de momentos, obviamente resolviendo mediante un sistema de carga virtual. En este caso, como el nudo se está desplazando de forma vertical, se supone que la carga virtual deberíamos aplicar en ese lugar de manera vertical.
Ahora, ¿qué ocurre si restringimos un elemento que tiene diferencial de temperatura en el sentido transversal? En este caso, al haber una restricción, aparecerán momentos flectores en estos puntos. Entonces el elemento va a estar sometido a flexión, a diferencia del caso anterior donde estaba sometido a fuerzas axiales. Vamos a hacer un par de ejemplos para entender estos conceptos. Tenemos para temperatura longitudinal, aplicando sobre un elemento de 2 metros de longitud, un incremento de temperatura de 50 grados centígrados. El coeficiente alfa o coeficiente de dilatación térmica de este material es de 1.2 por 10 a la menos 5 grados centígrados a la menos 1, que son las unidades correspondientes. Entonces lo que vamos a calcular es la dilatación por temperatura. Como hemos visto, se calcula con esta expresión. Reemplazando los respectivos valores, vamos a llegar a un resultado de dilatación de 0.12 centímetros. Veamos qué ocurre con la temperatura aplicada en el sentido transversal. Tenemos el elemento, la misma longitud, pero en esta ocasión estamos aclarando que la sección transversal es de 0.20 por 0.30 metros. El coeficiente de dilatación térmica es el mismo. Por lo tanto, observemos que la separación entre la fibra superior y la inferior es de 0.30 metros, que corresponde a la altura de la viga. Vamos a indicar que la temperatura 1 es de 10 grados y la temperatura 2 en la parte superior es de 60 grados. Entonces vamos a calcular esta deformación o este desplazamiento, mejor dicho, de este nudo. El desplazamiento se calculará con esta expresión. Reemplazando los respectivos valores, obtenemos que el desplazamiento de este nudo es de 0.40 centímetros. Vamos a hacer el cálculo que hemos planteado, ambos cálculos, utilizando el programa Robot Structural. Estamos ahora en el programa y, como pueden ver, hemos realizado el modelo de una viga. En este caso, observemos que tiene una longitud de 2 metros. La sección de la viga, como podemos ver en este lugar, es de 20 por 30 centímetros. Está empotrada en un lugar, en un extremo, y libre en el otro. Voy a desactivar la sección. Entonces tenemos la condición de esta viga. Para hacer los dos ejemplos voy a copiar la misma viga. Voy a utilizar la opción de copiar y vamos a llevar este modelo a este lado. Entonces tenemos dos modelos de viga y vamos a aplicar la carga térmica tanto en el sentido longitudinal como en el sentido transversal. Para ello voy a venir al definir cargas y en esta parte tenemos lo siguiente: cargas en barra, y ustedes pueden ver aquí hay un icono que dice carga térmica. Pulsamos en ese botón y nos va a dar las siguientes opciones. Tenemos la posibilidad de aplicar un incremento de temperatura tanto en la dirección X como en la dirección Z. Esto está referido a los ejes locales de cada elemento. ¿Cómo puedo saber la dirección en que tengo que aplicar? Simplemente en la parte de abajo tenemos la opción de sistema local. Activamos los sistemas locales y lo que está de color azul, observe que es el eje X, y lo que está en color rojo es el eje Z. Si yo quiero colocar un incremento de temperatura a lo largo del elemento, pues tengo que usar el eje de color azul, es decir, el eje X. Voy a desactivar los ejes locales. Entonces, a lo largo del eje X voy a colocar el mismo valor que habíamos planteado en nuestro ejemplo de 50 grados centígrados. Ese es el dato que nos pide. Voy a pulsar en agregar y selecciono la barra. Observe que me aparece un icono que abarca los dos lados, tanto el superior como el inferior de la barra, y me indica un valor.
Si quiero ver el valor de la carga, simplemente activo desde este botón. Entonces aquí me dice que a lo largo del eje X está aplicando un incremento de temperatura de 50 grados. Muy bien. Ahora, ¿cómo hacemos para el sentido transversal? Voy a volver a pulsar carga térmica. El valor lo voy a desactivar, es decir, voy a colocar 0 en el eje X y ahora me interesa en el sentido transversal, es decir, en el eje Z. Lo que me pide aquí es colocar el valor tomando en cuenta estos signos. En la parte de arriba me dice que está la temperatura mayor y abajo está la temperatura menor. Yo tengo que colocar la diferencia. Si abajo estuviera la temperatura mayor, entonces yo tuviera que colocar aquí el valor negativo. En nuestro caso, en la parte de arriba vamos a tener 60 grados y en la parte de abajo 10 grados. Entonces, como la temperatura mayor está arriba, la diferencia va a ser positiva, es decir, 50 grados, también con signo positivo. Reitero, esto me indica que en la parte superior habrá 60 y en la parte inferior 10 grados. Entonces pulsamos agregar, selecciono la barra y como pueden ver acá nos indica que hay un valor de incremento de temperatura en el sentido transversal de 50 grados. Muy bien, voy a cerrar esto. Voy a activar nuevamente la visualización de las cargas para que veamos las diferencias. Entonces voy a proceder a hacer la corrida de análisis. Le damos en calcular. El programa hace su trabajo y voy a pulsar continuar porque es una estructura disyunta. Y ahora veamos los resultados. Vamos a calcular las deformaciones con sus respectivos parámetros de texto. Muy bien, desactivemos un momento las cargas. Noten que en el primer caso, cuando la temperatura es a lo largo del elemento, este nudo que está por acá ha sufrido un incremento de desplazamiento. Vamos a poner en X, ¿sí? El desplazamiento en X es de 0,12 centímetros. Es exactamente el mismo valor que habíamos calculado de forma manual. En el otro caso no hay desplazamiento en X, pero sí desplazamiento en Z. Y su valor es de 0,40. Entonces estos son los dos valores que hemos calculado, reitero, en la parte manual. Ahora, voy a hacer el mismo caso, pero restringiendo los nudos que están libres en este momento. Voy a realizar una copia de estos dos modelos. Esto lo vamos a desactivar y realizaré la copia hacia este lugar. Los resultados se desactualizan, por supuesto. Y en este segundo modelo que estamos realizando vamos a colocar apoyo empotrado en este nudo y en este nudo. Muy bien, voy a hacer la corrida de análisis. Continuamos a pesar de que la estructura está disyunta y veamos los resultados. Nuevamente, en los diagramas, si revisamos las deformaciones, tenemos los mismos resultados en la parte de arriba, pero como en el modelo de abajo ya está restringida la deformación, van a aparecer algunos esfuerzos. Observen. Si yo activo el esfuerzo normal, es decir, en la dirección X, notemos que en el primer caso aparece una fuerza de 72. Si activamos aquí las reacciones en X con sus respectivas anotaciones, vamos a ver que nos aparecen unas fuerzas de compresión 72 toneladas. 72 toneladas es lo que nos indica acá ese valor. Voy a desactivar estas reacciones.
En el segundo caso, como la parte de la temperatura estaba distribuida en el sentido transversal, no aparece fuerza axial. Lo que sí va a aparecer son momentos flectores. Entonces voy a desactivar la fuerza a lo largo del eje longitudinal y le digo ahora que active los momentos. Como pueden ver, en el primer caso no hay momento flector, pero en el segundo caso ya aparece un momento de 1.8 toneladas por metro. De esta manera hemos podido demostrar el efecto que ocurre en las estructuras cuando los incrementos de temperatura están distribuidos tanto a nivel longitudinal como en el sentido transversal. Eso es todo por este tutorial y nos vemos en el siguiente.